Buenos días. El día de hoy, en la conferencia matutina del presidente de la República, lo más destacado es la posición que fija el gobierno mexicano en relación a los acontecimientos que están sucediendo en Bolivia. Y aquí la situación es muy clara. Lo quiero decir con mucho detalle porque algunos medios de comunicación que han servido tradicionalmente a la oligarquía nacional o a la mafia del poder están tratando de manipular, como siempre lo han hecho, la opinión pública. Lo primero es que Evo Morales fue electo y es el presidente legítimo de Venezuela y su mandato acaba en enero del 2020. La reelección que se tuvo hace unos días es otra cosa diferente. Entonces, separando, Evo Morales concluye su mandato como presidente en el 2020, en enero. Entonces, él es un presidente legítimamente electo por la mayoría del pueblo boliviano. Aparte está la reelección que se acaba de dar en el mes de octubre. Pero él, reitero, todavía ni siquiera concluiría su periodo formal legal, y ahora que el ejército boliviano le pide al presidente que renuncie, eso está fuera del marco legal en la Constitución de Bolivia, en la de México o en cualquier otro país que se precie de ser democrático. En función de eso, primero decir que es falso lo que están diciendo los medios de comunicación de que es un dictador que se ha reelegido, porque pues así se ha reelegido varias veces y lleva 14 años en el poder Angela Merkel, por ejemplo, en Alemania. Se ha reelegido el presidente de Rusia, Putin, y así hay países, en Estados Unidos varios presidentes se han reelegido. Cada país tiene sus propias normas. México es un país tal vez excepcional porque aquí no hay reelección por nuestra propia historia, pero en Bolivia el presidente Evo Morales se dio en la práctica un golpe al declarar los altos mandos del ejército que pedían la renuncia de él. Entonces hay un golpe en Bolivia. La posición del gobierno mexicano es que no pueden resolverse los problemas en ningún país y sobre todo en América Latina por la vía violenta, por la vía del golpe, por la vía del chantaje. Entonces el gobierno mexicano ha manifestado claramente su posición, en el sentido de que pues el presidente de Bolivia, que ve interrumpido su mandato por este golpe, debió haber concluido en enero del año próximo y luego, de resultado de la elección reciente en Bolivia, pues reasumir otra vez otro mandato. Entonces hay que separar las cosas, porque algunos piensan que Evo Morales aceptó que hubo irregularidades en el proceso electoral. Bueno, ese tema se observa porque la derecha fascista en Bolivia, que además siente un profundo desprecio por los pueblos indios, y eso se ha estado manifestando en estos momentos en que los dirigentes de este movimiento reaccionario de derecha plantean que ya no estarán los símbolos indígenas como la Pachamama en el Palacio de Gobierno, y que además desprecian, hay un profundo racismo y hay un coraje muy grande en contra de Evo Morales porque es un presidente indígena. Eso es muy relevante. Pero el primer presidente indígena estuvo en México, fue Benito Juárez, y vimos la capacidad, la decisión, la disciplina de este gran presidente. Lógicamente que no contó con el aval de la oligarquía en ese momento, y fueron incluso a traer a un emperador extranjero para que gobernara. Bueno, pues algo parecido está ahorita en en Bolivia. O sea, el presidente legítimamente electo de Bolivia es Evo Morales, es un presidente indígena. La oligarquía boliviana nunca aceptó eso, y ahora aprovechó una coyuntura, una circunstancia donde hubo intromisión de la OEA, y ahora se está sabiendo también pues, de los círculos militaristas del imperialismo norteamericano, para ya sea dar el golpe de Estado o incluso llegar al asesinato de Evo Morales.
Entonces, ante la presión de la derecha, que empezaron a quemar las casas de algunos gobernadores, de la propia hermana de Evo Morales, que aunque Evo Morales renunció para pacificar el país, se metieron a su casa, invadieron su hogar, hicieron lo que quisieron, a otros dirigentes políticos los han rapado, a una mujer, etc. Se ve que la derecha boliviana pues estuvo o está a punto de cometer un gran crimen parecido a lo que pasó con Muammar el-Gaddafi en Libia, porque esa es, digamos, se ve en sus caras, se ve en sus manifestaciones, su actitud totalmente intolerante y racista en contra de un gobierno democrático que surgió de las entrañas del pueblo boliviano. Ahora, Evo Morales renuncia aduciendo que con ello les pide tanto a Mesa como al otro dirigente político que dejen de molestar al pueblo, que dejen de agredir al pueblo boliviano y que se debe resolver esto por la vía del orden pues pacífico. Entonces, él renuncia pensando en que la derecha boliviana pueda, digamos, calmar sus ímpetus agresivos y fascistas con la renuncia de él. Pero yo lo que entiendo es que la derecha boliviana tiene el corazón podrido, no tiene sensibilidad para atender, por ejemplo, el asunto de los indígenas o de gente pobre. Tiene el corazón podrido y tiene la mente fascista. Entonces, aquí lo que resta pues es que el pueblo boliviano pues, se organice como lo están haciendo en varias ciudades, pero insisto, más bien hay que ver la renuncia de Evo Morales como una actitud humanista para evitar una guerra civil, como lo dijo en la mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para evitar una guerra civil y también para evitar dolor y muertes en el pueblo boliviano. Es una actitud admirable de Evo Morales. Esa actitud no la haría ningún dictador, como algunos pretenden endilgarle a Evo Morales, que es un dictador, ¿no? Evo Morales las veces que ha sido electo es de acuerdo a la ley boliviana, de acuerdo a la norma y la constitución boliviana, y la mayoría del pueblo boliviano, como en esta ocasión, votó para reelegir a Evo Morales. O sea, un dictador lo que hubiera hecho pues sería reprimir al pueblo. Evo Morales renuncia, repito, aún como presidente legítimo, pero con un alto sentido de responsabilidad y de amor a su pueblo, para que no se derrame sangre en Bolivia. Eso es un acto extraordinario que debe conmover a las personas de buen corazón en todo el planeta. Pero la derecha boliviana, que es una opinión personal, no tiene entrañas, no tiene corazón, o si lo tiene podrido. Ellos van a seguir con esas acciones intimidatorias de asesinato, de tortura, etc. Y pues ahora pretenden también meter a la cárcel pues a varios de los dirigentes del Movimiento al Socialismo, que es el partido que apoyó la llegada de Evo Morales, y a otros funcionarios de distintos niveles. Bueno, entonces lo que está haciendo Evo Morales es dar muestras de una alta sensibilidad social y un alto humanismo. Ahora, eso que pasó en Bolivia es una lección para lo que las mentes perversas de la derecha reaccionaria, de la oligarquía nacional, están pensando para México. Es el mismo pensamiento, porque esa derecha nacional trajo a Guaidó, el autoproclamado presidente en Venezuela. El Partido Acción Nacional le dio tribuna en el Congreso de la Unión, lo apapachó y están ligados con la misma posición ideológica y la misma actitud de represión hacia los pueblos que luchan por su plena independencia y por su soberanía. Entonces en México es una llamada de atención también porque hace unos días algunos generales del ejército mexicano, uno de ellos que fue subsecretario de Defensa en el gobierno de Calderón, pues prácticamente están llamando en la acción pues a una sedición militar. Eso reitero, pero no están desligados. O sea, la derecha mexicana tiene sus nexos con la derecha venezolana, como ya lo vimos a través del PAN, y lo tiene con la derecha boliviana, y entonces seguramente ellos están pensando un esquema general para toda América Latina. Afortunadamente el ejército mexicano
pues es un ejército que surgió del pueblo, es como dice el licenciado López Obrador, es pueblo uniformado, tiene otra historia. El colegio militar también es, genera en los cadetes del colegio militar valores patrióticos, nacionalistas, progresistas por su propio origen. Es otra cosa, pero como dijimos la vez anterior, hay oficiales que se han ido a educar a la Escuela de las Américas, donde tienen sus nexos con otros oficiales de otros ejércitos de América Latina, pero ahí lo que enseñan es precisamente nada de lealtad al gobierno, como se mostró ya con el ejército boliviano, y además son las tácticas antiguerrillas, es la tortura, es el asesinato extrajudicial, etc. Entonces, lo que está pasando, por eso la posición del gobierno mexicano es muy clara. Lo que pasa en Bolivia puede pasar en México. Entonces es también una llamada de atención para todos los mexicanos, que no podemos estar de brazos cruzados, plácidamente contemplando las cosas. El gobierno mexicano también pues va a solicitar, como lo mencionó Marcelo Ebrard, una reunión urgente de la OEA para que aborde este tema, porque él afirma que los objetivos centrales por los que se constituyó la OEA fue para defender la libertad y la democracia en América Latina. Y la OEA lo que hizo más bien fue una intromisión en los asuntos internos de Bolivia, dando un dictamen que incluso observadores independientes que vinieron de Europa y de otros países, dijeron que la elección en Bolivia fue una elección prácticamente ejemplar. Entonces la OEA nuevamente se ve como un instrumento político de los grupos militaristas de Estados Unidos, del imperialismo norteamericano, y siempre ha actuado de esa forma. Tal vez el caso más notorio fue cuando Cuba decidió un camino independiente y la construcción de una sociedad distinta a la capitalista, que es la sociedad socialista. La OEA expulsó a Cuba de sus filas y todos los países de América Latina rompieron relaciones con él, excepto México. Por eso hoy que se da un golpe en un país hermano que es Bolivia, pues la política mexicana basada en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y además en el proyecto que ha enarbolado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues lo que hace es esta posición que se definió en la mañana. O sea, el presidente legítimo de Bolivia es Evo Morales. Su renuncia se debió para evitar un baño de sangre en Bolivia, para calmar a la derecha boliviana, y porque es pues un sentimiento humanista, o sea, eso podría haber llevado a una guerra civil. Claro que yo insisto, la derecha tiene que entender el mensaje, y si no, pues el pueblo boliviano pues también tendrá que tomar sus decisiones, porque no creo que ante esta actitud noble de Evo Morales, pues debe haber una correspondencia, por lo menos en los amos de la oligarquía boliviana, que son los militaristas norteamericanos. O sea, es otra forma de resolver el problema. Ya Evo Morales dio el primer paso. Entonces ahora lo que esperaríamos, yo ahí tengo dudas, pero lo que esperaríamos pues es una respuesta, una correspondencia a esa actitud de Evo Morales. Y ya basta de que estén diciendo que Evo Morales es un dictador. O sea, repito, habría que decir entonces lo mismo de Angela Merkel, por ejemplo, o de otros presidentes, porque sus constituciones así permiten la reelección. Y insisto, un dictador pues estaría exaltando los ánimos del pueblo boliviano y de los seguidores de Evo Morales para responder violentamente a las actitudes violentas de la derecha boliviana, y no lo ha hecho. Más bien prefirió renunciar para calmar esos ánimos fascistas de la derecha boliviana. Pues si les gusta lo que estamos comentando, en la pantalla están apareciendo nuestras redes por medio de las cuales nos podemos comunicar. Agradezco mucho su atención.